¿Por qué venimos a la iglesia? Un poco la pregunta clásica que se hace de por qué estamos hoy día acá. Podríamos hablar de las motivaciones, hoy día se habló un poquito, hace unos minutos atrás, algo ahí de la colaboración, de las motivaciones que nos hacen llegar acá. Pero no me gustaría hablar de las motivaciones y quisiera cambiar un poco la pregunta a la siguiente. ¿Qué compromisos tenemos cuando asistimos a la iglesia? ¿Qué compromisos tenemos para venir a la iglesia? Y me gustaría hablar entonces de esta palabra, compromisos. Y me gustaría hablar de 4 compromisos que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos con Dios cuando participamos en su iglesia. 4 compromisos. El título es Los 4 compromisos. Los 4 compromisos. La idea de compromiso hace referencia a la capacidad de una persona de ser responsable con su propia palabra y de cumplir con las promesas hechas. Es decir, un acuerdo verbal, una obligación o un deber por parte del sujeto que se comprometió, que se implicó con algo o con alguien. Muchas veces se ha tratado este tema en la iglesia, en los mensajes, a lo largo de las Escrituras, con esta palabra que se llama el pacto de Dios con los hombres. Aquí estamos hablando del compromiso, que es algo bastante similar. Dios ha hecho su parte con nosotros en esto del compromiso. Él nos ha traído hasta aquí, Él está cumpliendo su palabra, Dios es fiel a su nombre, a su palabra. Y no quisiera ver esa parte, quisiera ver nuestra parte, nuestro compromiso con Él. ¿Qué es lo que nos compete a cada uno de nosotros? Y vamos a ver entonces estos 4 compromisos. El primer compromiso. Arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero. Una vez estuve conversando con una persona alrededor de 2 horas que tenía una duda un poco curiosa. Me decía, ustedes en la iglesia, ¿qué es lo que consideran? Primero, ¿el reino de Dios o el arrepentimiento? ¿Cuál es su mensaje? Entonces le dimos muchas vueltas y muchas vueltas y muchas vueltas. Y me di cuenta después de unos momentos que la discusión no iba a parar en ninguna parte, porque algunas veces las personas que asistimos a la iglesia, que vienen de un mundo secular, en el caso de personas que han tenido una instrucción de niños o han participado de otras iglesias, la palabra arrepentimiento suena un poco incómodo. ¿En qué sentido? Porque puede ser, y claro que ha sido tomado por otras denominaciones o doctrinas o enseñanzas de una manera diferente, de una manera que no es tan apropiada a las Escrituras. ¿En qué sentido se les habla de un arrepentimiento o se predica de un arrepentimiento como una imposición sobre los otros, con un ánimo de controlar sus comportamientos y sus decisiones? ¿Quién no ha escuchado alguna vez en la calle gente que predica o en las plazas, en los lugares más importantes de una ciudad, arrepiéntete pecador? ¿Quién no ha escuchado esa frase? Y uno dice, sí, pero quizás no de la manera en que me lo están diciendo. Eso es una frase bastante utilizada, podríamos decir una frase incluso cliché, que busca más bien que la persona desarrolle o experimente una emocionalidad, quizás una catarsis, demostrando una vulnerabilidad frente a los otros, para que, comillas, sea salvo. Entonces esa manera de decirle a la gente arrepiéntete, arrepiéntete, empuja a la persona a un estado emocional, pero no es una convicción, sino que es una imposición que genera otro tipo de conducta. ¿Cuál es la primera frase que Jesús nos habla y que fue registrada en la Biblia
cuando Él inicia su ministerio. ¿Cuál es la primera frase que podemos leer en los evangelios que Jesús menciona? Es muy similar a lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y Juan preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Tenemos que aclarar este concepto del arrepentimiento, el cómo nos abordamos y cómo lo podemos canalizar, asimilar y aplicar principalmente a nuestras vidas. Mateo capítulo 3 y versículo 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un capítulo más adelante, el capítulo 4 y versículo 17, vemos el momento en que Jesús comienza a predicar, y esta es la primera frase que podemos registrar aquí. Mateo capítulo 4 y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así inicia esta predicación. También lo podemos leer en Marcos 1:15, que es el paralelo en los evangelios. Si nos damos cuenta, el reino de Dios, que es algo que todavía no concretamos en estos tiempos, lo podríamos considerar como una consecuencia al final del inicio del camino del verdadero cristiano. Es decir, ¿cómo inicia el camino de un cristiano verdadero? Con el arrepentimiento. ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia el reino de Dios. Por lo tanto, ambas palabras o frases o conceptos no pueden separarse una de otra. Están complementándose. El arrepentimiento, pero vamos a hablar del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es esto del verdadero arrepentimiento? Y es muy importante definirlo, porque es un compromiso que nosotros tenemos con Dios. Es un compromiso fundamental para caminar hacia el reino. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Aquí tenemos la visita de Samuel a la familia de el rey David. Tenemos aquí entonces 1 Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Y el Eterno respondió a Samuel, porque acuérdense que David tenía otros hermanos. Y entonces Samuel decía, ¿no? Y preguntaba, bueno, ¿cuál de estos? Y Dios le da la correcta mirada a Samuel, lo guía, lo instruye, le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Ese es el concepto principal aquí en esto del arrepentimiento, o partimos desde aquí. Porque por un lado Dios es el único que conoce nuestros corazones a la perfección. Él nos moldeó, Él nos formó desde el vientre de nuestras madres. Y el día de hoy, si estamos cerca de Él, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Incluso sabe lo que le vamos a pedir en una oración antes de que esa palabra sea entregada a Él. Tan bien nos conoce. Si Él es el único que puede mirar nuestros corazones y puede saber si estamos realmente arrepentidos, esa parte está entendida. Dios puede saber si estamos arrepentidos de corazón. Dios puede percibir eso porque nos conoce. Ahora bien, el pecado puede definirse como errar el blanco. Es una manera de entenderlo. Ese es el pecado. En un tiro al blanco, errar al blanco exacto que se necesita, que es el centro. El pecado puede definirse de esa manera. Cuando erramos, cuando pecamos y nos damos cuenta del error, nos arrepentimos. Tenemos la ley de Dios
que nos muestra nuestros errores. Nos arrepentimos del error y seguimos con la vida. El punto aquí es cómo avanzamos de aquí en adelante. ¿Cómo avanzamos cuando ya encontramos un error, nos arrepentimos? ¿Cómo avanzamos de aquí en adelante? Vamos, acompáñame a Romanos capítulo 6. Este tema es muy interesante y puede abordarse mucho más ampliamente, pero como compromiso, que es lo que estamos abordando el día de hoy como primer punto de 4, tenemos que dejar muy en claro el aspecto del compromiso del arrepentimiento sincero. Romanos capítulo 6 y versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí viene toda una presentación de Pablo respecto a la ley de las obras, que era la parte ceremonial de la ley de Dios, que es lo que habla aquí, que uno no es salvo por esta ley de las obras, o las obras de la ley más bien dicho. Y entonces llega al punto de ¿qué pasa con la gracia? ¿Vivimos bajo la gracia o bajo la ley? Hay toda una discusión al respecto. Perseverar en algo, quien aquí es el pecado, perseverar es del griego epimeno. Epimeno. Significa quedarse, permanecer, insistir, permanecer, ya dije permanecer, perseverar, persistir, quedar. Cuando uno se da cuenta de un error, podemos parafrasear a Pablo y preguntarnos, ¿vamos a perseverar en él? ¿Continuaremos pecando de la misma manera cuando ya encontramos eso? Cuando ya lo definimos, cuando ya lo percibimos, cuando ya Dios nos lo ha mostrado. Dice aquí, ¿para que la gracia abunde? La respuesta está en el versículo 2, sin ninguna manera. No esa es la manera de utilizar el arrepentimiento o de encontrar el verdadero arrepentimiento. Hay un mal ejemplo que podemos utilizar aquí para todavía entender más sobre el verdadero arrepentimiento, que parte del corazón, que Dios conoce. Pero el compromiso que tenemos en ese arrepentimiento es lo que vamos a abordar aquí en estos minutos que vienen por delante. Vamos a Mateo, capítulo 3. Porque Juan el Bautista estaba muy molesto cuando venían algunos al río Jordán a bautizarse en el agua. Recuerden que todavía no existía la fórmula bautismal de la imposición de manos, sino hasta Pentecostés, y en Hechos 2 en adelante se ve eso. En Mateo capítulo 3 y versículos 5 al 9, podemos leer completamente esto, pero vamos a leer esta partecita. Dice aquí, hablando de Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿no? Gente que venía con sus problemas y venía arrepentida. Pero aquí hay un grupo de personas que Juan el Bautista estaba muy molesto con ellos. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces aquí, si nos detenemos un momento, la situación que vemos es que venía este grupo de fariseos y saduceos, que venía tal vez con sus vestimentas, con mucha importancia, pero ¿cuál era el compromiso de ellos con Dios? Nulo. No había compromiso. ¿Por qué? Porque traían a Abraham en su pecho, se creían mucha cosa. ¿Qué arrepentimiento traían ellos? No traían nada. Tomaban su genealogía como todo lo necesario para no moverse de donde estaban. No, yo me meto al agua, me purifico, me limpio y vuelvo a mi vida, y vuelvo a robar, y vuelvo a mentir. No demostraban frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, como dice aquí el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan el Bautista los conocía bastante bien.
¿Habían cambios en sus vidas? No. Podemos inferir que no lo habían. Ellos no veían la necesidad de cambiar. Estaban bien. No había compromiso. Recuerden, este punto es importante, el compromiso del arrepentimiento verdadero y sincero con Dios. Y este es el peor error en el cual podemos caer cada uno de nosotros. Pensar que estamos bien, que no necesitamos cambios, que llevo tantos años en la iglesia, ya no puedo hacer más, ya no puedo arreglar más mi vida, ya no puedo avanzar, ya estoy bien como estoy, lo único que quiero es llegar al reino. Pero ¿y el arrepentimiento? Y los frutos dignos del arrepentimiento, eso es una figura muy interesante. Porque podemos estar de corazón en un momento, sinceramente arrepentidos, pero Juan el Bautista le está diciendo frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno ve un árbol y ve que carga frutos, el fruto lo puede ver, visualizar, lo puede palpar, quizás hasta lo pueda comer. Y ese fruto tarda en crecer un tiempo. El árbol necesita recibir la luz del sol, el aire, el agua, el tiempo que pasa para que en su momento crezca un pequeño fruto. Y el fruto crezca, se llene de carne y sea visible, palpable e indiscutiblemente sea un fruto para todos los que estén alrededor y lo miren. De la misma manera, un fruto digno de arrepentimiento es, 2 puntos, un hecho concreto y tangible del esfuerzo que hace la persona por cambiar. No se trata solamente de decir con lágrimas hasta el piso, estoy arrepentido. Y qué bueno. ¿Y dónde están los frutos? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el fruto de su árbol que tiene que crecer en el tiempo? Aunque sea pequeño, un pequeño cambio en su vida. Entonces, esta frase es muy importante, frutos dignos de arrepentimiento. Tal como el fruto crece de a poco, las acciones deben ser pequeñas, pero deben ir creciendo en la medida que se pueda. Ese es un arrepentimiento íntegro, desde la emoción, el sentimiento de decir, hice mal y lo voy a hacer mejor y voy a cambiar mi vida de lo que estoy haciendo mal. Entonces, el primer punto es, debemos estar siempre comprometidos a arrepentirnos y a desear el cambio. Ese es el compromiso. Ese es el primer punto. Un tema de actitud y de acción. Compromiso número 2. Compromiso número 2. Aceptar el sacrificio de Jesús. Aceptar el sacrificio de Jesús. Hay algo que existe, algo que es real y que cada uno de nosotros lo puede hacer real siempre y cuando lo creamos por fe. ¿De qué estamos hablando? Que un hombre, que fue Dios en la carne, se sacrificó por los pecados de toda la humanidad. Eso es algo real, algo tangible. En complemento con lo anterior, este importantísimo punto, me refiero al compromiso con el arrepentimiento, ahora este segundo punto de aceptar el sacrificio de Jesús, este importantísimo punto donde nosotros nos comprometemos a creer este hecho, que fue un hecho verídico, algo real. Porque si nosotros dudamos, si decimos, ay, pero no tengo una fotografía de eso, no tengo un WhatsApp, nadie me mandó un video. Si empezamos a dudar de este hecho, el arrepentimiento, que es el primer punto, no tendrá el conducto regular para poder ser aliviados de la carga que todos tenemos por ser pecadores. Está uno conectado con lo otro. Vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Y versículo 23. Conocemos muy bien estos versículos. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Este breve pero esclarecedor verso tiene un peso muy grande sobre nuestros hombros, porque si leemos bien, nos está diciendo que nadie debemos o nadie podemos acceder a recibir nada más y nada menos que la gloria de Dios, por la sencilla razón de que hemos pecado. Versículo 26 de Romanos 3. Romanos 3, 26, un poquito más adelante, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creer en Jesús es importante. Creer en su sacrificio es un compromiso constante, porque eso nos mantiene en la posición que nos corresponde. ¿En qué posición nos corresponde? De que somos pecadores. Y debemos ser agradecidos también, porque si creemos en este evento magno del sacrificio de Jesús, de esa manera nosotros podemos limpiar nuestros pecados, podemos poner en práctica lo que es el verdadero arrepentimiento. Vamos a seguir siendo pecadores, pero recuerden que la sangre de Jesús nos cubre como la Pascua, que es pasar por encima nos cubre, y podemos entonces presentarnos al Padre por medio del que justifica, esto es, Jesús y su sangre, su muerte. Hay un hombre que estuvo al lado de la muerte de Jesús, así como testimonio, como tal, y está en las Escrituras. Y no hablo de Juan, hablo de un romano. ¿Se acuerdan de al lado? Cuando Jesús expiró. Vamos a Marcos 15. Siempre hablamos de la gente como de la iglesia, ¿no? Pero aquí hay un centurión, un soldado romano. Marcos capítulo 15 y versículo 39. Ya al final de los evangelios tenemos esta frase tan interesante que dice, Marcos 15, 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Noten qué interesante este reconocimiento, no de un judío, no de un israelita, sino que un hombre gentil, un soldado romano, un centurión. Un centurión, un soldado romano, tenía a cargo más o menos a 100 soldados dentro de una campaña o de una legión. Y estuve interesado en saber cuántos centuriones vemos en las Escrituras, así como un dato anecdótico, porque él registra estas frases de la muerte de Jesús, diciendo, él era el verdadero Hijo de Dios, que acaba de morir. Y hay más centuriones en las Escrituras. ¿Recuerdan? El centurión que demostró tanta fe que Jesús dijo, ni en Jerusalén he visto tanta fe de este hombre que quería sanar a su criado y que no podía Jesús ir en ese momento. Mateo 8, del 5 al 10, un centurión romano que conocía a Jesús y le dijo, ve a sanar a mi criado que amo tanto. Es realmente impresionante ese relato de un centurión. ¿Y qué me dicen de Cornelio? Cornelio, otro centurión de la compañía de La Italiana. Ahí inició la apertura del evangelio a los gentiles. Otro centurión, Hechos 10, podemos ver la historia. Ahí vemos Pedro mata y come y toda esta historia. ¿Qué me dicen? Uno que aparece brevemente, uno que se llamaba Julio, de la compañía Augusta. ¿Quién fue este centurión? Él protegió a Pablo y a los presos de ser muertos por los soldados cuando naufragó la nave, ahí en Hechos 27, 43. Entonces, Dios se vale de cualquier persona para llevar a cabo sus designios y para registrar cosas tan importantes como en este caso, la muerte de su hijo. Y fue un centurión que da testimonio del sacrificio de Jesús y de su agónica muerte. ¿Cuántas cosas habrá visto ese hombre viendo a Jesús agonizar en el Calvario? El Hijo de Dios fue sacrificado.
Y nosotros tenemos un compromiso con la creencia, la fe en que eso realmente ocurrió. Es un compromiso fundamental para nuestro caminar cristiano. Un hombre que existió y un hombre que también murió por todos nosotros. Su sacrificio se aplica a nuestra vida cuando estamos comprometidos a creer que fue cierto. Entonces, terminando este segundo punto, debemos estar siempre comprometidos a creer que el sacrificio de Jesús fue algo cierto. El compromiso con creer este evento. Compromiso número 3. Crecer. Crecer. Es un compromiso bastante amplio y aplica a cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Quizás una persona lleva muchos años en la iglesia, quizás entró hace pocos años, o quizás esta es su primera visita, o quizás es la primera vez que nos está escuchando a través de los medios digitales, desde la comodidad de su hogar. O tal vez es un niño, o un joven, o un adulto, o es bautizado, o no es bautizado. ¿Quién de nosotros tiene alguna buena excusa para no crecer? ¿Quién de nosotros tiene una buena excusa para decir, no, es que no puedo crecer? Este principio de comprometernos al crecer se explica muy bien en dos parábolas. La parábola de los talentos y la parábola de las minas. ¿Cuál fue el tema aquí? Que a los que no se les dio y los que les fue muy mal, ¿quiénes fueron? Los que no crecieron, principalmente. Acompáñame a Lucas capítulo 8. Vamos a ver cómo describe Lucas esta situación o uno de los puntos. Aquí en Lucas capítulo 8, 18. Lucas 8, 18. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Crecer es muy importante. Es uno de los aspectos que se estará considerando incluso en el seminario de mañana, en este fin de semana. De no ser mediocres. De no ser mediocres con nuestras vidas. De no contentarnos con una situación cuando sabemos que puede mejorar. Eclesiastés 9:10 nos dice que todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque ¿a dónde vamos? Todos. No hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay crecimiento. Nuestra vida está diseñada para crecer. Desde que llegamos a este mundo, todo nuestro organismo se fortalece y crece. Y no solamente a un nivel físico, cuando ya se encuentra una persona, un joven adulto en su máximo crecimiento físico. ¿Y qué pasa con el crecimiento espiritual? Por medio de las experiencias, la introspección, el análisis, el estudio y cuando llega la sabiduría que Dios derrama sobre todos nosotros. Entonces, este punto número 3 es, debemos estar siempre comprometidos a crecer, a crecer. Y el cuarto compromiso, también muy importante, es, vamos a Mateo 24, antes de que se los diga. 24:13, para dejar ahí la expectación. Mateo 24, versículo 13, tenemos a Jesús sobre el Monte de los Olivos, explicando todo lo que va a ocurrir en los tiempos del fin. ¿Y qué nos dice entonces en un solo versículo nuestro Señor Jesucristo, que es el cuarto punto en nuestro compromiso con Dios? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. El compromiso número 4 es perseverar. Perseverar. Es algunas veces un poco incómodo para algunas personas hablar de esto de perseverar para realmente ser salvo. Porque muchas personas piensan o creen o interpretan que dices y enseñan que solamente aceptando a Jesús la persona ya es salva. Pero la Escritura dice que esto es un proceso
más largo que solamente decir sí, acepto. Es un proceso en el cual todos estamos. Y Mateo 24:13 lo reafirma diciendo, el que persevere hasta el fin. ¿Qué significa el fin? Cuando ya no tengo más aliento, cuando fallezco en esta vida. O cuando venga Jesucristo. Ese es el fin. Porque ahí es cuando llega el reino. Ahí está el arrepentimiento y aquí está el reino, estos dos puntos que hablamos al principio. No podemos ser salvos solamente si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. No es todo. No es un compromiso tan simple para cumplir. Estamos hablando nada más y nada menos que la salvación y la glorificación de los santos en la venida de Cristo a la tierra. ¿Acaso no hay alguna responsabilidad al respecto? Claro que sí, es un compromiso fuerte y lo tenemos que hacer hasta el fin, perseverar. Segunda de Pedro 2, 21. En Hebreos 6 habla un poco de esto, pero quisiera tocar aquí Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Noten aquí, ¿a quién le habla Pedro? Le habla a la gente que se ha cansado de perseverar y que ya tiró la toalla y ya no quiso seguir. ¿Qué dice Pedro por inspiración divina a esta gente? Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Un poquito más abajo dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son fuertes las palabras que nos dicen aquí, pero no podemos contentarnos con no arrepentirnos, no cambiar, no perseverar, si ya estamos. Se nos ha dado a conocer el camino de la justicia. Este compromiso de perseverar no es para que un día digamos, estoy cansado de atender mi llamado, porque no hay excusa válida para dejar este santo mandamiento, este santo llamamiento. Como dicen por ahí, esta carrera no es una carrera a toda velocidad de 100 metros. ¿Han visto carreras deportivas de 100 metros? Parten y corren, pero a todo lo que da. Y termina la carrera en 100 metros. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón que dura toda la vida. No es algo que parte y termina ya. Y nos queremos ya el premio o ya nos cansamos. La perseverancia debe continuar a pesar de que nos vamos a equivocar, a pesar de que haya circunstancias difíciles y desafíos aparentemente imposibles de solucionar. ¿De qué tamaño es Dios para usted? Objetivamente hablando, Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Pero en ocasiones minimizamos el tamaño de Dios porque no tenemos paciencia, porque no tenemos fe. Hebreos capítulo 10. Ahora sí vamos a Hebreos, capítulo 10 y versículo 36. Estamos llegando al final. Hebreos 10, 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, de la perseverancia, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Perseverar nuestras vidas creciendo, creyendo en Jesús, arrepintiéndonos de ser pecadores, perseverando en la oración, perseverando bajo la prueba, perseverando hasta el fin. Este cuarto punto, para cerrar, es: debemos estar siempre comprometidos a perseverar.
No temamos a comprometernos con Dios. ¿Por qué tememos a comprometernos con Dios? No temamos a comprometernos con Dios. Nuestro Padre es el ser más amoroso que existe. Es un ser que entregó a su Hijo para que pudiéramos ser parte de su familia. No hay ser más maravilloso con el cual nos podamos comprometer que con nuestro Padre por medio de su Hijo Jesús. Entonces, punto número 1, ya concluyendo, comprometernos con un arrepentimiento sincero, demostrando frutos dignos de arrepentimiento. Compromiso número 2, comprometernos aceptando el sacrificio de aceptando el sacrificio de Jesús y la transversal importancia de esto en nuestro camino de salvación. Punto número 3, compromiso número 3, comprometernos a crecer, sea uno o muchos dones o talentos que Dios nos haya dado. Lo importante es negociar, crecer y ganar más dones o talentos. Y compromiso número 4, comprometernos a perseverar hasta el fin. Si usted está escuchando este mensaje en esta audiencia, o tal vez por internet, o quizás al rato, o en la semana, en diferido, créame que el solo hecho de estar escuchando lo compromete a mejorar su vida. Un compromiso a mejorar nuestras vidas. Y principalmente, comprometernos a mejorar la relación con nuestro Padre Dios por medio de Jesús. Concluyamos en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Porque al inicio hablamos de que Dios es fiel. No nos enfocamos el día de hoy en la fidelidad de Dios. Estamos buscando nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra parte del pacto, nuestra parte que nos corresponde con estos 4 compromisos y que pueden ser en muchos otros puntos más. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios ha hecho su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. No olvidemos estos importantísimos compromisos. Y aunque valga la redundancia, comprometámonos con Dios. Comprometamos nuestra vida con Dios. Comprometámonos con Dios, con su iglesia y con los hermanos. Buenas tardes a todos.